Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Recientemente he tenido la oportunidad de leer un artículo interesantísimo en el diario La Voz de Rusia, que tiene ya un par de años, y que habla de un incidente ocurrido en Vladivostok, esta ciudad rusa, al respecto del descubrimiento de un hombre llamado Dmitry, no quiso dar su apellido, cuando estaba intentando alimentar su viejo horno de carbón y de repente cogió un fragmento de carbón y se dio cuenta de que tenía una pieza metálica incrustada en el interior. Claro, cuando Dmitry notó la pepita se dio cuenta de que aquel objeto metálico no podía ser natural. Entonces no perdió tiempo y inmediatamente reportó lo que sería ese descubrimiento a Valery Brier, un biólogo de la región de Primory que junto con otros investigadores de su área se comprometieron a realizar un análisis de laboratorio absolutamente histórico. Y es que resulta que cuando rompieron el pedazo de carbón se dieron cuenta de que aquel objeto de metal se trataba y tenía pues aparentemente una aleación muy ligera y muy suave al tacto. Según describían estos artículos, el objeto parecía ser muy similar al carril de metal dentado de las actuales industrias, es decir, algo artificialmente creado para ser parte de un mecanismo. Estamos hablando como si tuviésemos la parte de una rueda de engranajes, pero claro, estamos hablando de carbón y el carbón tiene ni más ni menos que cientos de millones de años de antigüedad. ¿Cómo había podido formarse aquello? ¿Era algo natural o era algo artificial? Claro, los científicos estaban muy sorprendidos porque este objeto tenía una forma muy precisa. Además, los intervalos entre los dientes del engranaje eran absolutamente idénticos y curiosamente grandes en relación al tamaño de los dientes. Esto conduce a la suposición de que el objeto efectivamente podría ser parte de un mecanismo complejo. Por otra parte, el Dr. Brier ha analizado el fragmento con rayos X para establecer la estructura metálica del objeto y se dio cuenta de que aquella aleación metálica estaba compuesta de un 98% de aluminio y un 2% de magnesio, algo que en la naturaleza no debería de estar en una mena de carbón. También se realizó un análisis por parte de Igor Okunev, investigador del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo, que confirmó efectivamente la composición del metal. Claro, todos se quedaron muy sorprendidos porque un objeto como este es muy raro encontrarlo en un trozo de carbón, ¿no? Y evidentemente estamos ante algo que venía de un yacimiento. Bueno, pues resulta que ese yacimiento tenía depósitos que fueron formados ni más ni menos que hace 300 millones de años. Ese carbón procedía de la región de Chernogorodsky, Jacasia. Y claro, estamos hablando de algo que se remonta al principio de los tiempos prácticamente, ¿no? A un periodo en donde por supuesto no podía haber ningún tipo de tecnología. Pero claro, ese fragmento de metal sería de origen terrestre, sería quizá viajeros en el tiempo, quizá una civilización remota, o podría ser de origen ajeno a la Tierra. Claro, la presencia de ese 2% de magnesio podría indicar su origen en una aleación metálica cósmica. Y es que, claro, evidentemente, tanto los isótopos de aluminio 26 como de magnesio 26 son muy propios de lo que serían pues las radiaciones cósmicas que se encuentran en los análisis de los meteoritos encontrados en diferentes puntos del planeta Tierra. Pero claro, teniendo en cuenta que este fragmento parece ser parte de un engranaje, ya hay diferentes teorías en Rusia al respecto de si es realmente parte de un ovni o de un fragmento dejado quizá por viajeros en el tiempo, lo que se habría encontrado en este pequeño pero misterioso y fascinante trocito de carbón de Vladivostok. Por otra parte, también se han encontrado algunos otros objetos increíbles en minas de carbón, porque, por ejemplo, tenemos el caso del vaso de Dorchester, un objeto en discusión desde hace varias décadas y que a día de hoy está desaparecido. Es casi el santo grial de los OPARCH y nos vamos a acercar a él desde un prisma histórico
y científico. Nos encantaría, a mí, a todos nos encantaría, ¿no? Cogerlo en la mano, a mí me gustaría meterlo en un laboratorio y hacerle 1000 pruebas, pero a día de hoy no se conoce su paradero. Pero sí que se sabe que fue encontrado en 1851 en unas obras de construcción de la House Hill, cerca de la localidad de Dorchester, en Massachusetts, y claro, habría sido pues localizado bajo una capa de roca sedimentaria de 5 metros de profundidad. La datación de radiocarbono que tenía esa capa de 5 metros de profundidad resultó en una cifra que hace saltar por los aires todos los estudios sobre asentamientos humanos y sobre todo sobre el dominio del arte de la cerámica, ni más ni menos que 100.000 años de antigüedad. ¿Cómo podría ser esto posible? Resulta que la revista Scientific American publicó un polémico artículo en su momento en donde se hablaba del histórico hallazgo, sobre todo porque se pueden apreciar adornos florales que representan especies vegetales que ya no existen. Algo muy similar a lo que ocurre con el manuscrito de Voynich y que de hecho pues pertenece a una naturaleza que podría no ser la nuestra, quizá de un universo alternativo o quizá de una era que desde luego pues tendría una naturaleza que no habría podido ser identificada por los científicos de la actualidad, ¿no? Lo que me parece más misterioso de este asunto es que no se han encontrado ni datos ni de quién realizó la datación ni de si se habrían realizado más hallazgos acompañando a esta extraña copa, pero como decíamos, pues evidentemente podría haber algún tipo de relación con la naturaleza de ese manuscrito Voynich y de esas fórmulas alquímicas que aparecen en el texto del final del manuscrito relacionadas con lo que podría ser una naturaleza ajena a nuestra normalidad. Aquí tenemos estos OPARTs, estos objetos fuera de su tiempo que tanto interés generan en las redes sociales y realmente en toda la humanidad, y que tienen también uno de sus máximos exponentes en un hallazgo realizado en 1844 por Sir David Brewster en la cantera de Kingoody, en Minefield, Escocia. En este contexto, en este milenario yacimiento, por supuesto, hogar de civilizaciones célticas que tenían una manera de entender el mundo del arte como comunicación con los dioses, pues evidentemente se han encontrado algunos objetos que, bueno, pues realmente rompen lo que sería la línea temporal del ser humano, porque resulta que la arqueología moderna ha conseguido datar unas extrañísimas piedras, unas esferas en más de 6.000 años de antigüedad, pero es que esas esferas tienen unos diseños que no podrían haber sido tallados con la tecnología que había en aquel entonces. Sus materiales varían desde la piedra arenisca hasta el granito y sus diámetros oscilan entre los 7 y los 11 centímetros, pero claro, lo realmente importante es su geometría y la manera que tuvieron aquellos pueblos de representar algo que se nos escapa a día de hoy según nuestra concepción de lo que aquellos pueblos podían o sabían construir. Fíjense, por ejemplo, en esta piedra encontrada en Skara Bay, en Orkney, en este yacimiento, que data de hace nada más y nada menos que 5.400 años. Es una esfera prácticamente perfecta, con una serie de relieves piramidales que rodean toda su estructura. Algunos de esos relieves, aún por la erosión del tiempo, siguen perfectamente visibles. Son 50 pequeñas pirámides alineadas sin error que se distribuyen de forma equidistante en una esfera de 11 centímetros. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo podían aquellos pueblos neolíticos conocer la forma para tallar 50 pirámides pequeñísimas en una geometría esférica? ¿Y para qué lo hicieron? ¿Es posible que esto pueda ser una representación multidimensional avanzadísima para su época y de hecho tendría relación con las teorías de los universos paralelos que a día de hoy fascinan a científicos de todo el mundo? Bueno, otra famosa esfera es la piedra de Towie, encontrada en la colina Glass en Aberdeenshire con 4.500 años de antigüedad, y aquí es interesantísimo observar sus relieves geométricos, conformando una figura con volumen que parece más una representación de una molécula que un simple dedal. Además, cada uno de los módulos tiene inscripciones de espirales perfectas, siendo ese dibujo una manera de representar su conexión
con los dioses. Y aquí, por supuesto, entra lo que sería la razón áurea y, por supuesto, también la secuencia de Fibonacci. Parece que esto se conocía desde un tiempo mucho más antiguo de lo que podríamos llegar a pensar. Bueno, por otra parte, observamos otras 5 pequeñas esferas encontradas en la misma zona y que no han podido ser catalogadas como elementos rituales de guerra por su ausencia de agujeros para poder ser enganchadas en artilugios de torsión o en redes, prácticamente lo que sería una onda. No, esto parece ser algo pues muy trabajado, excesivamente bien trabajado, demasiado como para la tecnología que tenían en aquellos momentos y algo de vital importancia, que se tuvo que tallar en piedra para hacer permanecer ese conocimiento. Y claro, siendo así, ¿qué podrían significar esas esferas? Pues quizá un conocimiento, como decíamos, excesivamente avanzado para su tiempo, conocimiento por supuesto tridimensional y muy similar al que nosotros utilizamos a día de hoy para mostrar representaciones de átomos y de moléculas, estructuras atómicas en piedras de hace 5.000 años. Imposible, desde luego, para ser verdad o no, porque tenemos patrones simétricos, separaciones de lóbulos diferentes y claro, por supuesto, unas proporciones perfectamente diseñadas y que no se rompen en ningún momento en toda la estructura de la esfera. Su simetría, su forma de representación geométrica, su espaciado y su conformación de volumen sugieren un conocimiento profundo de una rama de las matemáticas más cercana a los fractales y a la hiperdimensionalidad de lo que en un principio podría pensarse. Incluso si acercamos estas figuras a los sólidos platónicos, observamos cómo las piedras encajan perfectamente en estas descripciones e incluso abarcan una mayor concepción matemática en su diseño. Son mucho más ambiciosas de lo que podríamos llegar a pensar, porque observamos convexidad y concavidad perfecta, poliedros regulares, simetría isométrica y partes relacionadas directamente con figuras matemáticas concebidas solo mediante computadoras por medio de fractales. ¿De dónde sacaba esa gente esa información y por qué esa obsesión con la espiral en estas piedras como medio para honrar a esos dioses que bajaban del cielo? Algo imposible, pero aún más imposible es encontrarse no muy lejos de allí, con lo que parece ser una herramienta como, bueno, pues sería un martillo de hace ni más ni menos que 140 millones de años. ¿Es que acaso algún viajero en el tiempo se lo dejó olvidado? Teniendo en cuenta que los seres humanos, o más bien nuestros antepasados, comenzaron a realizar las primeras flechas de sílex hace unos 2 millones de años, estamos ante una imposibilidad científica a todas luces. Claro, esto es lo que se estudia en los libros de historia, pero quizá esos libros obvian 2 opciones: la posibilidad de que hubiese una humanidad anterior y quizá los viajes en el tiempo. No podemos más que maravillarnos al imaginarnos la cara que se le debió de poner al bueno de Sir David Brewster cuando descubrió aquello, una cara similar a la del doctor Ouimet, especialista del Centro Británico de Investigación Geológica, quien en 1985 informó que la piedra que rodeaba a este misterioso martillo de madera y de metal pertenecía a una edad de piedra arenisca roja inferior datada con 360 o incluso estratos de 408 millones de años. Básicamente estamos hablando del periodo devónico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, una Tierra que era un vergel de vida natural como nunca podríamos llegar a imaginar. Pero claro, lo extraño se observa a nivel químico, porque lo normal es encontrarse cualquier tipo de fósil petrificado formando parte de la propia piedra que lo rodea en un proceso de reacción entre iones de ambos cuerpos. Por ejemplo, en True, cerca de Montoire-sur-Legnois, los visitantes pueden ver una cueva petrificada en la que de hecho se podría clavar un clavo allí u otros objetos de madera o metal y se convertirían en piedra en unos pocos meses gracias a las reacciones de oxidación, de humedad y a una temperatura que favorece el proceso. Pero esto no ha ocurrido en Kingudi. Aquel martillo evitó el proceso de descomposición como si hubiese estado continuamente expuesto a una energía de radiación electromagnética que hubiera hecho, digámoslo así, de escudo químico. Claro, para entendernos, si miramos cualquier barco, vemos oxidación, por ejemplo, por la acción del aire, el agua, la temperatura y la sal, lo que se denomina erosión. Claro, esto afecta a los metales y a todo tipo de aleaciones, también por supuesto,
expuesto al hierro, ¿no? Y aun siendo enterrados por miles de toneladas de tierra, en el martillo de King Woody no hay apenas oxidación y aún conserva sus formas, algo que evidentemente es imposible, pero ahí está, desafiando lo que entendemos como ciencia y como lógica. Más extraño aún son las dataciones con carbono 14 realizadas en la Academia de Ciencias Físicas de la Universidad de San Francisco en aquel año 1985, que volvían a confirmar la datación mínima de 140 millones de años. Claro, podría pensarse que este hecho podría haber puesto patas arriba a la ciencia, a la moderna geología, quizá a las teorías de la evolución establecidas, pero lo cierto es que aquello, al no encajar en ningún tipo de línea editorial o de línea de pensamiento, pues evidentemente nadie se ha atrevido bueno, pues a dar la cara por este martillo de King Woody, por esas esferas escocesas y por ese fragmento que encontrábamos encontrado en Vladivostok, porque realmente todo esto se salta millones de años de evolución, a no ser que pueda haber algún tipo de transporte espaciotemporal, quizá una humanidad remota o quizá visitantes que también tenían un gusto exquisito tanto por la industria como por la cerámica. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.